Lo que mata a un país y lo que mata a una sociedad y lo que mata al mundo es la impunidad, que ese es otro tema. O sea, la corrupción es un tema, la impunidad es otro. La impunidad es que tú puedes hacer, deshacer, volver a deshacer y no te pasa ni madre. Entonces, pues ahí sí ya estamos pelas, ¿no? Porque ahí sí ya es tierra de nadie, sociedad de nadie y es todos contra todos. Y eso es lo que hoy veo que está pasando en México, que va para largo, que están gobernando, les gusta la impunidad, les fascina la impunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leo, así que empecemos este podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Estamos con dos invitados que ya conocerán, pero primero que nada, Federico, Miguel, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo está? Un gusto tenerlos acá en el espacio. Gracias. Mucho gusto, gracias. Los saludamos, es la tradición. Mucho Gracias, gusto. no te preocupes. Para romper el hielo un poco. Sí, claro, no te preocupes. Pero pues, ¿cómo han estado? Acaban de llegar a Madrid, traen un poquito de jet lag. No. Bueno, él acaba de llegar. Yo vivo aquí, pero viene a visitarme, me hace la compañía y la verdad es que se disfruta mucho. Bueno, Miguel, Federico, ustedes saben muchísimo de política y creo que en su nombre, su apellido marca la historia de México. Entonces, si nos pueden platicar un poco y que nos platiquen también quién es Federico y quién es Miguel. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Federico de la Madrid. Como pueden darse cuenta, yo tuve un papá presidente en la época de los 80s, de 82 a 88, cuando México era otro y nos tocó otro México. Vengo mucho a España, admiro mucho y me gusta mucho España. En general, una de las cosas que más me gusta es viajar. Y aquí estoy visitando a mi hijo y estando con mi hijo. Y pues es lo que les podría decir de entrada, ¿no? Claro. A ver, bueno, si quieres tú. Pues obviamente a mí también me encanta que vengan, lo disfruto mucho. Bueno, por mi parte creo que ha sido una aproximación distinta porque yo ya fui una tercera generación y viví una vida un poco distinta a lo normal. En el sentido de que pues mi abuelo falleció cuando yo tenía 10 años, entonces obviamente la aproximación de el poco conocimiento que yo tenía de lo que vivió y todo, pues no tenía mucha idea de qué vida tuvo, cómo manejó todo y cómo fue su vida en general, porque yo estaba muy pequeño, entonces no tenía mucha idea. Sin embargo, el nombre se quedó, desde el apellido quedó ahí y siempre traté de como enseñar a la gente que había gente que estuvo dispuesta a cuidar y a querer a la gente de su país. Muy interesante. Ahorita nos van a platicar más de las dos perspectivas, muy diferentes me imagino. Pero primero preguntarte, Federico, ¿cómo es ser hijo de un presidente? A ver, en México es diferente porque pues, es un país sui generis, ¿no? Allá ser hijo de... A ver, lo primero que nada, todo depende de la educación y de cómo te eduquen tus padres. O sea, finalmente de ahí viene todo, ¿no? Yo tuve la suerte de tener papás muy unidos, papá y mamá, que desde el día que nací hasta el día que se murieron estuve con ellos y es lo único que conocí. Entonces tuve una educación tradicionalista, una educación pues, donde tuve una mamá y un papá y eso ayuda mucho. Mi papá siempre fue funcionario público, siempre estuvo en la política, fue escalando, fue subiendo puestos hasta que llegó a la presidencia. Una vez llegando a la presidencia, pues es un tema muy apasionante, muy privilegiado, pues es único. A él le tocó ser de Lázaro Cárdenas a cuando él llegó, pues él fue el presidente número 9 del México de esa época. Y pues siempre había como todo, ¿no? Familias más controvertidas, familias menos controvertidas. Y lo que te puedo decir es que como a nosotros nos tocaron papás muy decentes y bien educados, pues para nosotros fue más fácil el vivir ese México, aunque siempre estás tú sujeto al escrutinio y al qué dirán y al cómo son
Y tus buenas acciones son obligación, tus malas acciones son ¿cómo te puedo decir? Muy, muy cuestionadas y criticables, ¿no? Pero en fin, yo tuve un papá que gracias a Dios siempre estuvo consciente que todo era un ciclo, que todo tenía un principio y un fin, y siempre pensó en su séptimo año. Y cuando piensa en tu séptimo año, pues te puedes equivocar menos todo. Él dijo, me quiero morir en mi país, se murió en su país. No quiero ser un presidente de los que se exilian cuando salen. Así lo hizo y lo cumplió. Entonces, la verdad es que me dejó mucho, mucho, nos enseñó mucho. Definitivamente gobernó. Él tenía un lema que decía, gobernaré con el ejemplo. Y sí, fue en el ejemplo de su familia, en el ejemplo de cómo era él, en el ejemplo de muchas cosas. Otro México, porque para mí yo creo que de los mejores líderes que ha habido en el mundo en general fueron los 80s. Aquí en España en los 80 estaba Felipe González, de lo cual tuve muy buena impresión de él y se me hizo un presidente muy positivo, decente. Obviamente, algo que he aprendido es que ningún país, todos los países critican, todos los países se quejan, todos los países nunca están conformes. Creo que a veces el problema es más la sociedad civil que los gobiernos. Pero bueno, cada quien lo que vive, ¿no? Yo en lo personal fue una experiencia única, no la vuelvo a vivir. Me tocó un sistema político pues, diferente al que hay ahora. Prefería el de antes porque había reglas claras y había garantías. Hoy estamos entrando en México pues, que nadie sabe qué va a pasar y que entramos en una incertidumbre completa. Y ahorita algo que me tiene muy preocupado y que todo, pues es que yo sí estuve educado y yo sí vi un México donde todavía había valores, donde todavía había tejido social, donde todavía la familia era sagrada, donde había mucho nacionalismo, tanto de nuestros abuelos como de nuestros padres, como de las generaciones viejas. Y hoy el nacionalismo, pues, no lo veo ni creo que exista para muchos porque dicen ¿de qué voy a ser nacionalista? Y sí, el problema es que, pues cuando uno de los grandes defectos que ha tenido nuestro sistema político, o llámese nuestro país, es que siempre le echas la culpa a la anterior. Y cuando tú le echas la culpa a la anterior y haces remembranzas, dices, pues entonces si hace 6 años esto era terrible, pues ¿cuándo ha sido bueno? Y creo que es una deformación de las mismas casas, de las mismas familias. En una comida, si te pones a criticar lo anterior y tú eres generación nueva, dices, pues yo vengo oyendo que estos eran terribles, ¿por qué voy a pensar lo contrario? Y ahí es donde a veces se confunde la gente, pero sí creo que tristemente nuestro país hoy más que nunca está adormilado, muy pasivo. Hay cosas que han estado pasando que por menos de eso en otros países ya se hubiera levantado la sociedad civil, la gente. Creo que todavía no dimensionamos lo que puede llegar a pasar y da tristeza porque ¿a dónde vamos? Creo que todos admiran a México y todos dicen qué país tienen y a veces los únicos que siento que no se dan cuenta del país que tienen son los mexicanos. A mí cada ratito me dicen, híjole, con ese país que tienen ustedes deberían ser, en vez de la 12ª, deberían ser la 8ª o la 6ª potencia en todos aspectos. Tenemos recursos naturales muy valiosos, tenemos muchas cosas, o sea, tenemos práctica. Bueno, tan tenemos eso que podemos llegar a ser el bloque más importante con lo del TEMEC y todas esas cosas. En sí, el bloque TEMEC, que es México, Canadá, Estados Unidos, es un bloque que vale al año 480 mil millones de dólares. Y si hay nearshoring, pues se va a ir a 1,000 y te vuelves el bloque más poderoso del mundo y ya te comiste a Europa ya, y el tema. Ahora el tema es si se va a hacer. ¿Y por qué digo si se va a hacer? Pues porque lo que más necesitas es Estado de Derecho en cualquier país. Y cuando hay Estado de Derecho, pues hay garantías y tú como inversionista y como todo dices, pues sí quiero estar ahí. Y ahorita estamos en una tesitura que aunque el dinero mande y el dinero sea el que rija,
pero pues los dueños de los capitales no se quieren equivocar. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara, qué todo. La verdad es que el México que a mí me tocó vivir contra el que estoy viviendo, pues sí da coraje, sobre todo da tristeza, porque, repito, tenemos todo. Y las nuevas generaciones, que esas ya les va a tocar ver el nuevo México con las nuevas reglas, con la nueva secta esta que hay en el poder. Y ese es lo preocupante, porque pues, la pregunta es si todos van a caber en México, ¿no? Todo el mundo dice México es de todos, pues sí, pero qué pedazo de México le toca a cada quien, ¿no? Entonces, pues ese es uno de mis preocupaciones, de mis a veces lo que me da para abajo, o sea, digo, qué lástima, pero pues ahora sí que hay que seguir para adelante y ver cómo puede uno contribuir. Y yo digo que con el simple hecho de no ser como todos los mal, o sea, si hay maldad y si hay lo que sea, pues con tal de no ser así, ya estás ayudando tanto a tu país como al mundo, ¿no? Porque también el mundo está de cabeza. Claro. Oye, Federico, creo que dijiste algo importante. Nosotros aquí en este podcast creemos que si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Y entonces creo que a muchos mexicanos pueden aprender de ti, porque tu papá fue un presidente, el cual ahorita el momento en el que está México es negativo. Decimos las cosas como son, no estamos en la mejor posición. Pudimos haber hecho muchísimas cosas de la mejor manera y no lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo fue vivir esa infancia con una persona tan importante como tu papá, que fue presidente de México? ¿Cómo era una vida cotidiana? ¿Tienes algún momento en peculiar que te marcó un poco? Bueno, a ver. ¿Una anécdota? Primero que nada, no era tan infante, era yo adolescencia, a mí me tocó entre los 18 a los 20 y tantos años. Hacía yo mi vida normal, estudiaba, tenía mi círculo de amigos. La tratamos de hacer lo más normal posible. ¿Qué te marca? Pues te marca muchas cosas. Bueno, mi papá fue el último presidente que recorrió México por tierra. La campaña duró 1 año y medio. Y recorrimos desde todos los estados, rancherías, ejidos. Comparas la gente humilde de campo contra la gente humilde del área conurbada, son completamente diferentes. Yo sí me metí a ver realmente el tema de lo que se habla de la desigualdad, ¿no? O sea, porque pues cuando te dicen, no, pero es que la desigualdad en los 80 es diferente a la de ahorita, no, la desigualdad de fondo viene pues desde la Revolución Mexicana. El que es pobre y ha sido pobre y habrá que ver por qué es pobre, ¿no? Pero lo que sí puedo decirte es que a él le tocó obviamente pues un país completamente diferente, pues, él tomó el país donde no había reservas, donde había nacionalizado la banca, donde había una crisis económica terrible, donde también había una crisis política terrible. Uno de los lemas de él que sirvió mucho, que le gustó a la gente, era la renovación moral de la sociedad, que te dice todo. Si no te renuevas emocionalmente y no estás convencido de tu moral y de lo que debe de ser, cómo debes de ser, pues ahora sí que ojalá todo el día fuera así y siempre dijeran lo mismo y ya se volviera como lema de país, renovación moral. Nuestro país siempre lo han criticado de corrupto, siempre lo han criticado desde siempre, ¿eh? No, esto no es un tema yo creo que es un tema de origen, es un tema de cómo nacen, pero hay de corrupción a corrupción, hay que ver por qué es la corrupción, hay que ver, se ha vuelto un modus vivendi la corrupción, y es un modus vivendi porque la gente pues, se compensa con lo que, si gana poco y puede ganar más haciendo supuesta trampita y algo, pues lo va a hacer, ¿no? O sea, no estoy justificando, nada más estoy diciendo lo que es la realidad. Hay de corrupción a corrupción porque pues dicen toda la corrupción es mala y no debe de haber corrupción. Pues sí, pero es como en la vida práctica, ¿no? Todos los pecados son malos y no debe de haber pecados, pero pues eso tampoco existe, ¿no?
Lo que mata a un país y lo que mata a una sociedad y lo que mata al mundo es la impunidad, que ese es otro tema. O sea, la corrupción es un tema, la impunidad es otro. Y la impunidad es que tú puedes hacer, deshacer, volver a deshacer y no te pasa ni madre. Entonces, pues ahí sí ya estamos pelas, ¿no? Porque ahí sí ya es tierra de nadie, sociedad de nadie y es todos contra todos. Y eso es lo que hoy veo que está pasando en México, que va para largo. Estos que están gobernando les gusta la impunidad, les fascina la impunidad porque pues, es cuando más terreno ganas. Y algo que yo viví es que que sí se puede ser honesto, o sea, sí se puede ser honorable aunque tengas el poder. El poder definitivamente es para que ayudes a tu gente, para que ayudes al país, porque finalmente es donde vives, donde vas a vivir y donde vas a seguir viviendo. Entonces, claro que se puede. Y al contrario, si lo hicieras sin perversidad, pues qué padre el decir, híjole, puedo mejorar estas cosas, puedo mejorar las otras. Es de forma de ser. Hay un dicho que dice que el origen es destino y sí, estoy 100% convencido. Y la verdad es que a mí lo que me tocó vivir pues fue algo muy, muy, muy padre y todo, también por el tipo de familia que tenía, el México que tenía. Y viví cosas que es muy difícil que viva alguien más por el hecho de estar de tener un papá presidente, como lo que vives internamente, el conocer tu país diferente y cuando viajas al extranjero igual, ¿no? Entonces, sí sé de lo que hablo, sí sé lo que vi, sí sé lo que viví. Muchos me podrán decir, pero es que no es lo mismo verlo desde tu parámetro hasta que si hubiera sido un mexicano normal. No. Yo creo que todo es como lo quieras ver. Yo estoy convencido que todo en la vida se llama actitud y voluntad. Y cuando tienes actitud y voluntad, híjole, difícilmente se te puede caer el mundo. Muchos dicen, es que en México faltan oportunidades y por eso la gente está como está. No, si las buscas, no van a faltar. Si las quieres, no van a... O sea, es un tema de actitud. ¿Qué quieres? ¿Que te regalen el dinero con tus programas sociales y tú no te muevas de ahí y te vuelvas esclavo de los que te dan dinero? ¿O quieres decir, pues salgo, veo hasta dónde y trato de vivir diferente? Digo, esa es la conclusión. Muchos me dirán, qué fácil, tú naciste diferente a mí. Pues posiblemente nací diferente a ti, pero también la educación, o sea, la voluntad y el empuje y el aspiracionista no viene mucho, yo siento a veces, del tema educación. Eso lo traes en la sangre. ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres salir adelante o no quieres salir adelante? ¿Quieres ser conformista o no quieres ser conformista? Cada quien trae su ADN de lo que quiere ser y cómo quiere ser. Y ese es nuestro problema, que siempre le echas la culpa de tu desgracia al sistema y al gobierno, pero también porque los mismos discursos de los políticos y los mismos discursos de la política te llevan a eso. En México cada 6 años se inventa el país, en México cada 6 años hay un país nuevo y en México cada 6 años hay o villanos o gente honorable buena. Honorable es poca porque pues, estamos acostumbrados a una sociedad a que todos somos de lo peor. Pero bajo esa premisa de que no reconoces lo que se hizo y que parte de tu estrategia política es decir, lo hicieron tan mal que ahora que lleguemos lo vamos a hacer tan bien, pues lógicamente a la gente, pues sí la desanimas y sí dicen, pues ya no entendí, ¿no? O sea, esto nunca ha sido bueno, siempre ha sido un país con muchos temas y por qué va a ser mejor y por qué todo, pero es parte de las estrategias que estamos viendo que hacen los políticos en México y en el mundo, ¿no? Que lo que hoy está de moda y da mucha tristeza, pues es la famosa mentira, la simulación, el engaño, el decir una cosa que sabes que no puedes cumplir, pero que la tienes que hacer para obtener el voto. Y lo peor es que esa persona no tiene nivel de análisis de decir, híjole, esto que me está diciendo está imposible, ¿no? Entonces, ese es el tema. Así está ahorita, creo que, además de nuestro país, la mayoría de Latinoamérica. Y no nada más eso, pues veamos el mundo entero creo que ahorita está
manda el dinero, manda el poder y a veces manda hasta la maldad. Y eso es lo triste, ¿no? Que dices, ahora sí que como dice el dicho famoso del cantante, ¿a dónde vamos a parar así, no? Pues digo, cada vez está peor, pero sin embargo noto a la gente como con miedo, con escepticismo, con antipatía, como diciendo, no va a pasar, y no va a pasar, y pasa, y cada vez se pone peor. Y lo peor es que entre más peor se pongan, menos oportunidades va a haber. Y entre menos oportunidades va a haber, más va a crecer lo que tanto alegan ellos que no quieren que crezca, que es desigualdad y todo eso. Y una de las cosas que yo me acuerdo mucho que me decía mi padre, porque a él le tocó una crisis económica de las más fuertes que ha tenido México, que decía, México, yo soy de la generación de la crisis, desde que nací había oído que en ese país había crisis, sobre todo crisis económica, más que política. Y él le preocupaba algo mucho y decía, pues es que posiblemente aguantes crisis económicas, pero las crisis que no aguantas son las sociales y sobre todo cuando no hay paz social. En el momento que deja de haber paz social, ya tu crisis se vuelve terrible porque es una crisis ya emocional, una crisis pues, de estado de ánimo, una crisis una crisis que te rompe, una crisis que te hace daño, ¿no? Y yo creo que hoy a México, tristemente, esta nueva corriente, este nuevo sistema, este nuevo gobierno, todo, tienen una estrategia que hicieron mucho en Venezuela, que es partirle el alma a la gente, partirte el alma en la esencia. Cuando te parten el alma, te parten todo. Pero es un guión, ¿eh? Está planeado así, Sí. está armado así y así lo quieren. Entonces, y ese es el gane de decir, pues a la gente le partimos el alma. Yo sigo a veces sin entender y digo, bueno, ¿y qué vas a lograr con eso? Cuando tienes un país que toda el alma está partida, pues ¿qué vas a gobernar después? ¿O qué vas a hacer? Y vamos a suponer que lo empobreces más y vamos a suponer que se acaba. Pues va a llegar un momento en que no va a haber lana para resucitar a los que les partiste el alma. Entonces, por eso digo que se ha vuelto más material que nunca, más burdo que nunca, más con una voracidad, con una forma de ganar dinero y tener dinero, que también hasta en eso dice uno, híjole, ¿y para qué quieres tanto? ¿Y a dónde te lo vas a llevar? Hoy vives en un mundo muy moderno, donde el dinero es digital y donde todo lo que te hayas robado se van a acabar dando cuenta y no vas a vivir tranquilo, te vas a tener que ir de tu país. Entonces, híjole, es muy lamentable gobernar para eso. Pues qué horror pasar a la historia así, ¿no? Entonces, pero bueno, cada quien tiene sus valores, cada quien tiene su forma de ser y esa es la parte que yo a veces, gracias a Dios sí fui educado con una persona que siempre supo lo que quiso. Siempre le dijo, yo sé cuál es mi número, yo sé cuáles son mis limitaciones, yo sé lo que quiero. Y él dijo, mi mejor herencia y lo que les voy a dejar a toda mi familia y mi legado es prestigio y buena, que puedan ustedes vivir en su país y que puedan ustedes desenvolverse. Lo cumplió, lo hizo. Y hoy sí estoy convencido de algo, el prestigio y un buen legado está a prueba de balas. O sea, te podrán decir lo que quieran, pero contra eso no se pueden meter porque todo se ve, todo se nota y de todo te das cuenta. Entonces, pues yo voy por el mismo camino, quiero seguir por el mismo camino, por eso no me gusta lo que está pasando en mi país. Veo que cada vez se va a poner más difícil y peor, pero no nada más es el país. Acabamos de ver lo que pasó en Estados Unidos, acabamos de ver lo que pasó en otros lugares donde ha habido elecciones y a veces dice uno, híjole, vamos al revés. Y sí, pues sí, vamos al revés, pero esa gente que quiere que vayamos al revés por algo cree que está bien ir al revés y ahí está el problema. Lo peor de todo es que a la gente que va al revés se les está dando el poder. Se les está dando el poder y tú creo que viste con tus propios ojos cómo el poder puede acabar con alguien. Puede ser para bien o puede ser para mal. Claro. Pero tú lo viste con tus ojos que tu padre llegó al poder.
¿Cómo fue eso? ¿Notaste algún cambio? No, a ver. ¿Él siguió siendo la misma persona que era antes? A ver, el poder en México en esos tiempos era como ser, pues era un poder absoluto, completamente. El presidente era todo, podía ser presidente, rey, todo el tema, entonces tenía su poder completo y absoluto. El origen cuenta mucho. Mi papá era un agente de provincia, le mataron a su papá a los 2 años, mi papá no tuvo papá, quien lo hizo y lo educó fue mi abuelita. Entonces ya traía un corazón diferente, ya traía una mentalidad diferente. Él sí quería y adoraba, amaba su país. Definitivamente el poder te puede volver loco. El poder te puede volver loco si te la crees y si vuelvo a lo mismo, el origen. ¿Para qué quieres el poder? ¿Para qué quiero estar aquí? Quiero pasar a la historia, quiero ser recordado, quiero ser bien visto, pues te tienes que portar de una manera. Quiero ser el todas mías, quiero ser el poderoso 6 años y luego vemos que también la vas a pagar. O sea, las facturas se pagan. Yo lo que vi es que él siempre planeó y siempre su misma estructura de cómo fue educado, porque pues venía de la cultura del esfuerzo, se hizo solo. Digo, solo me refiero en el aspecto de que pues nunca fue un hombre, venía de clase media baja, fue construyendo su camino, fue construyendo todo. Siempre, lo que sí te puedo decir es que siempre supo lo que quería. Nunca vio un papá diferente, al contrario, más diferente vi a los que estaban al lado de él. Él siempre, nunca cambió, mi mamá tampoco cambió, al contrario, yo creo que a veces los veía hasta más conscientes. Me decían, hay que cuidarnos de más, hay que ser más conscientes, hay que dar el ejemplo, no lo que uno ve que llega el poder y bueno, entonces ya a hacer locura y media, ¿no? Pero sí, claro que cambia el poder, claro que es un tema muy, muy de manejo emocional, muy digo, el ser humano, pues sí, la silla, el poder, todo te puede llegar a cambiar. El problema es que si te dejas ir y no piensas que se puede acabar, pues puedes acabar muy mal. Y acabar muy mal es En Morena. Deshaces familias, deshaces legados, deshaces todo. Yo tengo la bendición que yo siempre digo que con la mujer que entró salió. Pues esa es una gran bendición porque no en todos los casos veías eso. Entraban con unas, salían con otras. Entonces ya desde ahí está rompiendo la armonía y está rompiendo el tejido de tu familia. Entonces, a ver, no todos son iguales, gracias a Dios, porque ese era el lema favorito del señor López Obrador. No todos somos iguales. No, claro que no. Qué bueno que no somos iguales y menos parecernos a un señor así, ¿no? Pero, pues cada quien escoge su destino. Lo que sí creo yo y lo que sí estoy convencido es que a veces el tiempo se tarda. A veces las cosas tardan en llegar, pero todo llega, todo se acomoda en el mundo de la política, como en el mundo de los negocios, como en el mundo en general. Tarde o temprano vas a ver tu suerte pasar. Algo que yo siempre digo es que, una de las cosas también que me enseñaron es que, híjole, dormir tranquilo es una bendición. Acostarte y decir, no traigo muertitos encima, y el no traer muertitos encima te ayuda a caminar mejor. Eso es otro tema. O sea, eso es lo que yo hoy por hoy creo que vale mucho y todo. Y cada vez me convenzco que entre menos los traigas, pues mejor vas a navegar en la vida. Porque yo me hago una pregunta y digo, ¿y estos cuates que están llenos de muertitos y llenos de corrupción y llenos de hasta en exceso de dinero y lleno de locura y media y lleno de voracidad y puta, pues, ¿a qué horas van a gozar eso? Número 2, ¿cómo le van a hacer? Y número 3, todo se acaba, ¿eh? Todo se paga en esta vida y todo, no te vas libre. Entonces yo nada más digo, pues son cuates que están viviendo el momento. Ok, que su origen era el nunca tuve y ahora ya llegué y ahora voy por todo, pues también eso tiene un precio. Entonces, cada quien le va como
como yo creo que sí eres arquitecto de tu destino y sí eres tú eliges lo que quieres. Por eso tengo yo aquí y tengo una relación, trato de tener una muy buena relación con mi hijo. Mi hijo es de una nueva generación, pues de los 2000, tiene 22 años, está viendo otro mundo, está viendo otro, en su momento vio otro país, pero trae cosas muy buenas tiene sensibilidad, se está dando cuenta de lo que sí contra lo que no, le está tocando un mundo diferente. Y yo lo que le sugiero es tú sé tú busca tus metas, tú, tú ve por ti. Desgraciadamente ve por ti porque cuando quieres ver por los demás, pues no todos lo valoran igual. Prepárate, estate consciente de lo que se viene, pero lo más importante es trata de ser feliz y de encontrar lo que quieres hacer en lo que vaya a ser. Y siempre siempre un buen ser humano. Mientras que tú no las hagas, estás del otro lado. Si te las hacen es diferente, pero no las hagas tú porque entonces sí, creo que la conciencia y el alma sí te carcome. Entonces, pues mi tranquilidad es esa. Es alguien que le interesa mucho la política porque lo traemos en la sangre, lo traemos en el ADN. Nos desesperamos mucho, decimos, carajo, podría ser diferente. Pues sí, muchas cosas pueden ser diferentes, pero no son diferentes. No podemos hacer mucho porque cuando no dependen de ti las cosas y dependen de terceros, pues nada más las ves pasar, opinas, pero... Y ni siquiera creo que sea bueno frustrarte porque pues vas a vivir amargado. Pero bueno, hoy tengo la bendición de la familia que tengo, pero también porque eso es lo que vi toda mi vida. Nosotros fuimos 4 hombres y una mujer, siempre en el concepto familia. Para mi papá lo más sagrado era la familia, para mi mamá lo más sagrado era la familia. No salimos locos porque ellos no se volvieron locos. Ese es un tema muy importante. Si tu familia, si tu papá estando en el poder se vuelve loco, pues tú vas a salir loco. Pero si tu papá en el poder no sale loco, pues no se va a justificar que tú salgas loco. Y si sales loco te van a meter al aro. Entonces, a mí hasta en eso me tocó bendición, ¿no? Entonces, pues yo trato simplemente de dar lo que absorbí, lo que mamé en la educación y todo. Y pues algo que siempre le he dicho a Miguel es, tú prepárate, trata de ser un gran ser humano en el tema de humano, de sincero, de decir la verdad. Y pelea por ti, porque tristemente el mundo hoy es un mundo que es, hasta para ayudar es difícil. O sea, quisieras tú ayudar a la gente, pero igual la gente no quiere que la ayudes o la gente dice, yo estoy bien como estoy. Y ahí sí está muy difícil ayudar. Y oye, Federico, veo que hablas mucho de la familia, de la importancia de la familia, cosa que comparto contigo. Obviamente, a mis 20 años pues no tenemos la misma perspectiva, pero creo que la familia es importante. Como un hombre va a ser capaz de barrer casa ajena si ni siquiera tiene en orden su propia casa, ¿no? Entonces creo que tu papá haya tenido su casa, ustedes unidos, creo que seguro le ayudó muchísimo en su momento. Y les quiero hacer una pregunta. Ahorita vemos una división en México muy grande, desde el simple hecho que lo que tú dijiste, que ya no hay unidad, ya no hay nacionalismo. Nos pusieron a pelear entre mexicanos, que si tú eres güero, que si tú eres moreno, que si tú eres fifí, que si yo no soy fifí, que tu opinión ya no vale porque eres fifí. Lo que dijiste, tu opinión no cuenta porque no venimos del mismo lado, aunque hayan visto las mismas cosas. Entonces aquí me surge una pregunta, y viendo que hablas con tanta pasión del tema de la política, ¿nunca te interesó meterte a un puesto político, lanzarte a algún puesto político? ¿A Miguel le interesa? Si quieres, mueve el micrófono si quieres. Bueno, en principio, como lo que vi en mi casa fue pues un poco un emprendedor, alguien que siempre fue capaz de cuidarse a sí mismo, de proveer, de ser un buen ser humano, y alguien que nunca estuvo dispuesto a trabajar para alguien que no compartía valores. Creo que podría yo contestar esa pregunta a mi manera, pero
creo que nunca estuvo dispuesto porque como su pilar era la familia, obviamente para él le parecía aterrador el hecho de perderse momentos como nuestros cumpleaños o alguna otra celebración importante. Y creo que para él la política, más allá de todo, pues se volvió más un tema de habla, más que un tema de oficio, afortunadamente. Y creo que parte de su ser no le permitiría ser político por el tipo de relación que lleva en su subconsciente, la cual no le permite ni engañarse ni engañar a la gente. Él habla muy como tiene que ser, derecho, expresa las cosas como son, y en un oficio como ser político no requieres esa habilidad. Requieres todo lo contrario, requieres un poco de cinismo, necesitas estar muy consciente de que probablemente lo que estés diciendo y el día que te vayas a acostar no lo vas a volver a decir, o te vas a tener amnesia de pensamiento y vas a decir que lo que dijiste hace un año se malinterpretó, y creo que ese es un poco, pero también sería importante que tú me dijeras por qué no quisiste. A ver, primero, eso que dice Miguel es cierto, el tema de... A ver, me gusta mucho la política, me gusta mucho lo que viví todo, pero me gusta mucho... ¿Por qué me gusta la política? Porque creo que sí puedes hacer y puedes ser un hombre creativo y poder mejorar las cosas y el entorno y muchas cosas en el buen sentido y en el buen plan. Yo siempre digo que es un mundo muy, muy difícil, porque lógicamente pues es turbio, es un mundo donde qué tanto estás dispuesto a sacrificar cosas que no quisieras sacrificar, donde tienes que usar y dejar que te usen, donde puedes perder muchas cosas, entre ellas, primero, tu dignidad, segundo, tu familia, tercero, tu esencia. Y dentro de que yo no tuve un gángster político en mi casa, sino al contrario, tuve un hombre honorable y honesto, pero también cuando tú estás en la política, pues estás de tiempo completo. Estás, sacrificas unas cosas por otras. Es una actividad donde tu agenda depende 100% pues, de estar viendo para los demás cómo le haces, y a veces como familia dejas de convivir tanto con los tuyos por eso. Y yo opté por el lado yo creo que con el simple hecho de que tú contribuyas en lo que haces y trates de dar lo mejor que tú estás ayudando. Y hay algo que a la gente se le olvida. Todo en la actividad que hagas, empresario, artista, lo que hagas, todo tiene que ver con la política. El tema es cómo quieres estar involucrado en la política. O sea, la vida es política finalmente. Hay política de la que estás metido en el campo de acción y metido y dedicado 100% a eso. Pero algo que me da mucho, ¿cómo les puedo decir? Pues da tristeza porque además lo oyes, lo escuchas, lo ves y además es a nivel mundial. La gente que está en la política y en el gobierno lo hace como modus vivendi. O sea, ¿realmente estás aquí para lo que tienes que estar o es primero veo por mis intereses, veo por mi agenda, veo por mi bienestar y ya que haya logrado lo que haya logrado, veo qué le queda a la sociedad? Entonces, pues, cuando es así, pues está medio difícil. Digo, no es de que sea naif ni romántico, soy realista. Entonces, por eso nunca me metí activamente, no me metería, no tengo el estómago ni la paciencia ni muchas cosas que sé que no voy a hacer. O sea, una de las cosas que primero yo haría y diría es que hay que decir las cosas como son y hay que, para tú resolver un problema, pues tienes que decir la neta, y si la neta no les gusta a los que la van a oír, pues primero no la vas a resolver y segundo te van a acabar. Entonces, pues si por querer ser medido o hasta hipócrita o hasta mentiroso
tengo que decirlo suavecito, pues qué horror, pues mejor busco otro foro y lo digo, ¿no? Pero no, digo, me gusta, toda mi vida estuve en ella, pero en algunas cosas sí acabas diciendo mejor de lejitos. Oye, Federico y Miguel, antes de este podcast de empezarlo, hubo una frase de un libro escrito por Robert Greene, se llama Las 48 leyes del poder. Y esta frase que tengo aquí en el libro se me quedó pegada en la cabeza desde ayer en la noche porque se conecta conmigo, o sea, creo que se va a conectar con Nacho y se va a conectar con ustedes. Se las voy a decir y quiero que me digan qué opinan de ello. La ley es la ley número 41 de Robert Greene y dice: evita imitar a los grandes hombres. Lo que se produce por primera vez siempre parece mejor y más original que lo que viene después. Si alguien sucede a un gran hombre o tiene padres célebres, deberá lograr el doble para poder superar su imagen de modelo. No te quedes estancado en un pasado que no es obra tuya. Encuentra tu propia identidad y reafírmala con tu accionar. Elimina ese padre dominante, reniegue de su herencia y a su poder a través de tus propios méritos. Creo que de lo que tú hablabas, de encontrar tu propia identidad, encontrar tus propias pasiones, es algo que mucha gente se queda estancada. No saben cómo superar eso. Y creo que tu opinión en esta frase creo que le pudiera ayudar a mucha gente que simplemente tiene que encontrarse a sí mismo y no andar siguiendo los pasos de alguien más. Mira, yo siempre digo que todo parte del tema. Primero, todos pasamos por ahí. Esto que voy a decir es un tema. Todos pasamos por ahí en diferentes etapas de nuestra vida que se llama autoestima. Se llama ¿qué tanto te la crees? Tú todo el día estás descubriendo de qué estás hecho y tienes que saber de qué estás hecho. Definitivamente una cosa es tu pasado, una cosa es tu historia de familia, una cosa es tu realidad, lo que viviste, y no te puedes estar colgando de ahí para lo que viene, pero sí es la base y el cimiento. Si yo no hubiera visto lo que vi, si a mí no me hubieran dado lo que mamé, si yo no hubiera tenido los valores que me metieron, pues simplemente tampoco podría opinar como opino. No quiere decir que tenga que ser una réplica de eso, los aplico a mi forma de ser, a mi manera de ser y todo, pero sí, o sea, definitivamente yo sí creo que en el caso de uno es primero descubrirte a ti mismo de qué estás hecho, qué quieres, a dónde vas, cómo lo quieres tener, a qué precio, de qué estás dispuesto. Y también Churchill tenía una frase muy padre que decía: nunca te des por vencido. O sea, darte por vencido es lo peor que hay. Y darte por vencido es lo peor que hay, pero es lo más fácil y casi siempre uno quiere porque dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Pero pues siempre habrá salidas y todo. Y todos estos grandes hombres de los que hablan, las 48, todos, si te pones a analizarlas y todo, llegan a lo mismo que se llama paz interior, de qué estás hecho, qué quieres, qué tanta autoestima tienes. Definitivamente la autoestima la vas construyendo, la vas venciendo, la vas acabando conforme más te vas dando cuenta. Pero yo, mi consejo máximo y lo que le pido siempre a Miguel, más que cosas, es que como ser humano, para poder ser buen ser humano, tienes que tratar primero de hacer lo que quieres, de luchar por tus metas y de darte cuenta que en la vida no necesitas mucho más que lo que te deja tranquilo, lo que te hace feliz y lo que buscas. Si eso lo logra, estás del otro lado. El problema es que siempre nos estamos peleando porque primero queremos ser el más chingón y siempre va a haber alguien más chingón. Segundo, ¿para qué quieres ser el más chingón? Porque el más chingón puede tener cosas que yo tengo que él no tiene y entonces yo soy más chingón que él. San Francisco decía, pobre cuate, lo único que tiene es dinero. Entonces, pues digo, ya dije todo, ¿no? O sea, hay frases, hay cosas que a mí me gustan mucho todo eso porque te deja pensando. Luego lo muy cortito y las cosas dices, cabrón, me dijo todo. Lo importante es que vivas, puede sonar egoísta, pero primero estás tú, después estás tú y al último estás tú para poder dar lo mejor. Imagínate si todo el día estás queriéndole dar gusto a la gente, pues ¿cómo vas a ayudar a la gente? Y luego si quieres darle gusto a la gente y no
obviamente pues te vas a frustrar porque nunca le vas a dar gusto. Los seres humanos en todos lados somos muy sui generis, ¿no? Entonces, yo digo, vive tu vida, es tuya, es tu destino, es tu todo, vívela a tu manera y trata de encontrar tu tema. Yo no le digo, tienes que ser como tu abuelo, nada. Tú sé tú, tienes ejemplos, tienes principios y ve para adelante, ¿no? Miguel, justamente tu papá como no te forza a quizás como tu abuelo. Y Afílate, morena. Afílate, morena. Y hablando de las metas, los sueños, Dime. ¿a ti qué te gustaría lograr? Pues mira, ¿Cuál es tu objetivo en la vida? siéndote completamente honesto, creo que lo definió de la mejor manera. O sea, creo que definió el valor más grande que me dio, que fue la actitud. Sobre todo, perdón, sobre todo porque me dijo, mira, tú tienes la opción de ser lo que tú quieras en tu vida, siempre y cuando tú estés feliz y tengas la actitud. A mí, en principio, me gustaría hacer un poco lo que hacía él con su familia, ser el núcleo principal, tener una familia, proveer, ser un ejemplo para, sobre todo para los jóvenes. Creo que es algo que al final todo mundo de esta generación creo que tiene. El problema es que nos partieron el alma y el espíritu. Y creo que es una cosa que ha pasado durante mucho tiempo. Creo que muchos antes que nosotros y los que están después, los de 97, 92, pues pasa lo mismo. Pero a mí personalmente lo que me gustaría hacer es sobre todo un ser humano que el día que se acueste en su último día de su vida, pues diga, ¿sabe qué? Tuve hijos, tuve las cosas que tuve, fui feliz, me acordaré de que fui feliz y pues los que me verán en mi último día, pues se acordarán de que fui feliz y de que estuve feliz. Me gusta, me gusta, me gusta. Y hablando de la familia, que ya dejamos en claro que es muy importante, sí. Federico, tú con tu familia viviste en un lugar, me imagino, que muy poca gente vivió y ya no va a vivir más gente. Hablo de Los Pinos. No sé si te tocó vivir ahí. Sí, claro. ¿Cómo fue? A ver, es un lugar muy bonito, es una casa que tiene su razón de ser, porque pues, es la casa presidencial donde vive ahí el presidente y en este caso ahí tenía sus oficinas, ahí vivíamos y él tenía unas oficinas ahí en Los Pinos, vivíamos en Los Pinos y además tenía Palacio Nacional. Cuando digo muy bonito es pues porque tienes... el lugar en sí es bonito, tenías todo tipo de cosas para no salir. Es una casa hecha para que trates de estar lo más adentro posible, porque tiene todo. Pero vuelvo a lo mismo. Era una casa que lo que más tenía era familia. Tú puedes estar en un palacete o en un palacio, pero si en el palacio solamente está supuestamente el rey y el rey no tiene con quién estar o el rey no lo puede ver nadie, pues lo único que va a tener el rey es su palacio. Aquí, gracias a Dios, siempre hubo concepto de familia, vivíamos todos ahí, vivía también la mamá de mi papá, una abuelita, su mamá de él. Entonces siempre nos sentimos siempre muy normales, lo único que hubo fue un cambio de domicilio, 6 años, acabó la presidencia y regresó a la casa donde vivió antes de llegar a la presidencia, donde vivimos todos. Entonces, eso quiere decir que los shocks son menos duros. Eso quiere decir que las cosas son menos, los apegos son diferentes, porque luego los que viven en ese tipo de palacios, pues ¿qué hacen cuando están? Hacerse otro palacio para irse a vivir a otro palacio y entonces no quiero dejar de estar en un palacio. Y entonces ya el fin, las causas y el fin y ya todo, ya se te enredó todo y entonces otra vez, lo que comentaron ustedes, ¿no? O sea, el poder es como muy bueno, puede ser el veneno del hombre. Pero si te envenenaste, no vuelves a salir de ahí. O sea, ya te envenenaste y vas a estar dispuesto a lo que sea por no perderlo. Y yo, cuando veo obsesiones de poder de cuates que dicen, híjole, estos cuates no se quieren ir o tienen demasiado poder o se volvieron, pues ¿qué hiciste para no saberlo perder? ¿Qué hiciste para no saberlo dejar? ¿Qué hiciste? O sea, es un tema de conciencia. Yo estoy completamente
vuelvo a lo mismo, cuando sabes de qué estás hecho y dices, pues estuve 6 años, nada más iba a estar 6 años y pensaba nada más 6 años, pues no tienes por qué volverte loco y decir, híjole, ya se van a acabar los 6 años. Pero si en los 6 años hiciste fregadera y media, te comiste muchos pollitos, hiciste muchas cosas, pues sí vas a querer ver si puedes estar otros 6 años o toda la vida para que eso no se acabe. Pero todo eso está dentro de tu conciencia, todo eso está dentro de tu ser, todo eso está dentro de ti. Y ahí es donde viene el tema, ¿no? Aunque yo sí estoy consciente que mi conciencia, mi alma, mis sentimientos no son los mismos que los de los demás. Hay unos que... Pero a la larga hay algo que sí, como que sí, creo que todos tenemos, ¿no? O sea, yo creo que sí, el que de plano hizo muchas fregaderas, tarde o temprano dije, híjole, no te puedes hacer tonto contigo mismo, aunque te quieras hacer tonto contigo mismo. Entonces sí, vivimos en Los Pinos, tuvimos muchas cosas diferentes a lo de ahora, y te puedo decir que es una etapa muy, muy bonita, una etapa, pues, como dice el dicho, cada 6 años en 180 millones hay una persona, en 120 millones, perdón, hay una persona que sale y es presidente. O sea, claro que es una bendición, claro que es una gran oportunidad, claro que es todo, también como la tomes. Pero sí nos tocó eso, como nos tocó otras cosas y las tomamos como fueron, pero siempre con mucha unión, con mucha familia, con mucho soporte, con mucha estabilidad. Pero sí, muy bonito Los Pinos, para que te digo que no. Y Palacio también precioso y todo, pero Palacio es para lo que es. Un palacio, como le hacen a veces los europeos, los palacios los usan más para temas oficiales, para temas de protocolo, para temas eso, que vivir ahí y estar ahí, ¿no? Claro, y te quería preguntar, ¿hay algo en Los Pinos que la gente tal vez no piense que es tan común que pueda haber en una casa tan importante como Los Pinos? Algo que tú digas, esto era único. Bueno, ¿hay algo único? Pues no. Pues digo, bueno, hay algo único, pues que es Los Pinos. O sea, en las casas normales de México no hay lo que hay en Los Pinos, pero en la casa de los ricos sí hay lo que hay en Los Pinos. O sea, pero así que digas extrambóticamente, no, digo, es una casa que tiene sus comodidades, tiene sus temas, tiene sus cosas cómodas, todo, pero pues al fin y al cabo era una casa y no deja de tener una casa. No tenía ni un búnker, no tenía ni una nave espacial, no tenía cosas que no, es una casa donde va a vivir muy cómodo una familia presidencial y donde tienes... Y hasta cierto punto tiene su razón de ser. Primero, es más segura. Claro, que vivir, y es lo primero que vivir necesitan. fuera de Los Pinos. O sea, a ver, esta nueva moda de vivir en Palacio Nacional le complica la vida a todos. O sea, de entrada, Palacio Nacional no está hecho para vivir ahí. Claro. Ahora, si quieres vivir ahí y sentirte que eres el rey del país por estar en Palacio Nacional, pues de entrada es hasta no sé, no, yo que conocí las dos y todo, nunca viviría en Palacio Nacional, preferiría vivir en Los Pinos. Estaba hecho para eso. Esa casa la hizo desde Lázaro Cárdenas, luego Miguel Alemán. O sea, tenía su razón de ser y tiene su razón de ser. Pero en estos nuevos temas de populismo y de que miren, voy a dejar de vivir en Los Pinos para dar el ejemplo, pero me voy a ir a Palacio, cuando Palacio es 10 veces más grande que Los Pinos. Entonces, ¿dónde está tu ejemplo? ¿Dónde está tu congruencia? ¿Dónde está tu verdadero? O sea, la verdad, ahí es donde uno dice, pues ya el fin y lo que dices que es, pues no es como es, ¿no? Entonces... Pero bueno, sí vivimos ahí. Creo que todos los que vivieron ahí vivieron bien. Te repito, tienen la parte de la casa y la parte de la oficina, entonces eso es cómodo porque pues, el presidente no siempre estaba ahí, tenía días que iba a Palacio, pero pues la mayoría de las veces operas en sus oficinas de Los Pinos y tiene la casa de Los Pinos y entonces puedes hacer
vida de ir a comer con tu familia y regresarte a tu casa. O sea, ese tipo de cosas tiene sus ventajas, ¿no? Claro. Palacio se me hace un lugar muy frío, pues, se me hace un lugar muy grande. De entrada tuvieron que adaptarle a los presidentes una especie de cuarto para poder vivir. O sea, todo era problema. Entonces, pues yo que conocí las dos cosas, digo, híjole, qué ganas de complicarse la vida. Por más que digas que vas a poner un ejemplo diferente, que no pone ningún ejemplo diferente, pero lo triste de todo es que la gente sí se lo cree. Y hay gente que se lo cree y hay gente que dice, híjole, wow, qué hombre. Y no es cierto. La verdad no es cierto. Ese es el problema. Perdón. No hay problema. Oye, Federico, ¿y cómo se veía un día en Los Pinos para ti? Tu rutina en el día. Bueno, a ver, yo iba a la escuela, obviamente iba primero a la prepa, luego a la universidad, regresabas, tomaba clases de tenis, pues podías nadar y todo lo demás pues, era convivencia. O sea, tenías facilidades que podías tener ahí como jugar tenis, nadar, había salones de juegos, ese tipo de cosas, pero tampoco era, bueno, digo, vuelvo a lo mismo, te acostumbras a todo, ¿no? O sea, aprovechabas lo que había, tomabas clases de lo que podías tomar de acuerdo a lo que tenía en la casa. Y la diferencia, pues, es que era un lugar, los jardines muy bonitos, podías caminar mucho, o sea, podías salir a caminar, te ayudaba a salir a caminar. O sea, era un entorno agradable, pero tampoco te voy a decir, híjole, mi vida, no. A ver, ¿qué tan normal la quieres hacer? Pues la puedes hacer normal. ¿Qué tan anormal la puedes hacer? Pues también la puedes hacer anormal, ¿no? Entonces, pues... Al gusto. Exactamente. Sí, literalmente al gusto del cliente. Y creo que esa demostración que tú nos diste el ejemplo con López Obrador de cambiarse de Los Pinos al Palacio Nacional es un perfecto ejemplo que vienen a destruir lo que ya está puesto, las tradiciones, las costumbres. Bueno, y es un tema de, vuelvo a lo mismo, ¿de qué estás hecho? O sea, ¿quiénes viven en los palacios? Los reyes. El señor desde que entró se sintió un rey. Nada más que los reyes, hay reyes que duran toda la vida. En México no duras toda la vida, duras 6 años. Y el que quiere durar toda la vida haciendo y deshaciendo y viendo si puedo violar lo que puedo violar para durar más de 6 años, pues tampoco vas a poder. Entonces, pues la pregunta es, ok, o sea, si yo me lo encontré y dijera, híjole, es que yo viví en Palacio y tú en Los Pinos, pues le voy a decir, híjole, qué lástima, se perdió de Los Pinos, porque era muy a gusto Los Pinos. Digo, así de claro, las cosas como son. Claro. Como otras cosas que también son, con todo respeto, pues engaños y rollos. Voy a vender el avión presidencial porque es muy grande. Mover a un presidente en un avión de línea es una locura. Una tontería. Estorbas a la gente, estorbas a la población, complicas a tu seguridad. Si con eso crees tú que vas a dar el ejemplo que eres como todos los demás, un presidente nunca va a ser como todos los demás, que se lo metan en la cabeza. Y no tiene por qué. Y yo creo, primero no tiene por qué, y yo creo que eso lo entiende perfectamente bien tanto su pueblo como su gente, pero traen ese estigma de que no, yo puedo, no, a ver. La igualdad está en la sencillez, la igualdad está en cómo tratas tú a tu gente, y la igualdad está en cómo eres tú con el pueblo, no en que si traigo un avión Además es un avión primero prestado, no es el avión del presidente, es el avión del país y del estado. Entonces tú imagínate lo que él hizo, primero lo regaló, lo remató, violó un fideicomiso, pero todo era populismo, todo era... Lo peor es que sí hay gente que se la creyó y hay gente que dice, híjole, wow, qué fregón. Y acabó volando en puros aviones del ejército. Y el ejército pues también tiene sus avionzotes. Entonces, pues, ¿dónde está la diferencia? O sea, eso es lo que yo digo. Pero vuelvo a lo mismo. Cada quien tiene su costo. A la larga, las cosas... hay que remontarse un poquito a la Revolución Mexicana. Cómo acabó Villa, cómo acabó Madero, cómo acabaron todos estos cuates, ¿no? O sea, por un lado, los supercaudillos, los super guau, pero ¿cómo acabaron? Traicionándose, uno mataba al otro, el otro mataba al otro, el otro era peor que el otro. ¿Y en qué acabó las historias? Pues ahora estamos en un tema moderno donde vamos a ver lo mismo, pero al tiempo. Digo, eso es lo que yo siento y veo. Ahora, repito, no nada más es
en México. O sea, yo estoy viendo cosas que digo, no puede ser posible que veas lo que ves. Pues te tengo una mala, sí está siendo posible, ¿no? O sea, en Sudamérica, ¿no? O en Latinoamérica, que empieza a ver los tipos de gobiernos que tienen cuando dices, ¿qué necesidad tenía un Colombia de tener ahora un Petro? Pues, ¿qué habrá pasado para eso? Pues no, pues, se me hace raro porque Colombia iba bien, pero toda esta corriente, que además es una corriente de mentira, porque todo lo que es comunismo, pues los ricos son ellos y los pobres es el pueblo. Y se vuelven más ricos cada día. No. Y la riqueza es para ellos y todos para ellos. Entonces eso de que los de antes eran peor, yo sí en un debate con los nuevos me siento y le digo, a ver, dime qué es peor. A ver, vamos. Lo que pasa es que la gente no sabe defender el decir, a ver, ¿por qué peor que antes? O sea, nosotros éramos terriblemente malos y ustedes qué, ¿no? Pero el pueblo, los pueblos que están y a los que les regalan dinero son pues siervos y cómplices de los que les regalan dinero. Y entonces si mañana ellos te dicen es azul, y si mañana ellos dicen es rojo, y por eso está como está todo. Y es como... Así lo veo. Lo de los programas sociales, que ya te dan, no sé, 1,500 pesos si tienes entre 10 y 18 años y estás estudiando. Otro que si casi eres LGBT en el Estado de México. Otro a los señores, otro a los desempleados. Entonces como que compran a toda la población, en lugar de enseñarles a generar riqueza o tratar de subirlos, les dan, de lo que le quitan a los de arriba, les dan una migaja a ellos y el gobierno se queda con todo. A ver, tan es así, pero va a llegar un momento que se acaba el dinero, ¿eh? Ah, claro. O sea, los que producen dinero para pagarle a esos programas sociales y pagarle a esa gente que además es gente que, como bien lo dices tú, si tú al joven le das dinero y le regalas dinero, pues lo que menos va a querer es buscar empleo, lo que menos va a querer es salirse a romper la madre. Entonces dice, pues yo estoy muy cómodo así y así me quedo. La pregunta es, ¿y el día que se acabe el dinero? Porque se va a acabar el dinero y porque no da para todos. Y luego con esa segmentación de fifís y chairos, pues estos gobiernos lo que quieren es acabar a los fifís. Nada más que se les olvida una cosa, los fifís son los que producen, los que generan, los que dan empleo y los que pagan impuestos. Entonces, si a mí, fifí, tú me acabas, pues mañana no vas a tener para tu programa social. Es que es de sentido común, lo malo es que no, el sentido común no existe. Dicen que es el menos común de los sentidos, pero pues es de lógica. Pero eso es lo que hace, vean, qué hace Venezuela, qué hace Colombia. Todo es, primero los pobres, pues sí, pero ¿de qué pobres hablas? Primero hacer todos pobres, ¿no? Por eso, sí. Entonces, pues ahí está el problema, ¿no? Y creo que también el problema es que lo que tú dices, el comunismo es claro. A ver, lo que creó Karl Marx no sirve. Es una fantasía que se queda en un libro y ya en el libro se debería de quedar. Sin embargo, la gente no conoce la historia. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero además hay un problema en el mundo moderno de ahora, que sigas con cosas de antes. O sea, ejemplo, quiero que mucho de lo que están haciendo otra vez en México, ¿no? Regresarle todo al Estado, ¿no? Hacer más grande el Estado. Que el tema de la luz, el petróleo y todo sea del Estado. Y pues todo lo que sea del Estado le va a costar al Estado. Todo lo que sea del Estado necesitas más trabajadores para mantener esas cosas, cuando lo que tú quieres, ahora dicen que recortan trabajadores para ahorrarse lana. O sea, todo es una contradicción, todo es un tema que dices, ¿para qué se complican la vida? Los gobiernos están para ser, o sea, son los que dictan las reglas, son los que se dedican a decir que se cumplen las cosas y lo demás, el mercado está allá afuera y para eso hay mercado, ¿no? Entonces, pero lamentablemente tan les funciona que se está expandiendo y tan se está expandiendo que pues cada vez está más otra vez como que se está poniendo de moda. Hay que esperar que llegue la bomba, se desencanten y pase, pero el problema es que en eso pasan generaciones que no van a ver la suya, ¿eh? Y menos con estas actitudes, ¿no? Claro. Y Miguel, tú ahorita estamos en España, para los que no sepan. ¿Viviste en México? Sí, muchos años. La mayoría
¿Qué contrastes ves en contra de México, España? ¿Por qué te gusta estar aquí? ¿Sociales o en Sociales. general? Bueno. Primero, sociales es pues mira, primero el contexto social pues es distinto. Obviamente también por mi parte creo que era muy, muy complicado porque pues en la sociedad se te criticaba por una u otra manera de que es que tú eres güero y naciste en esta familia y entonces yo nunca traté de sentirme superior, ni lo soy, ni quiero ser porque no tengo la necesidad. Creo que otro contraste que veo es que la gente realmente está dispuesta a pelear. O sea, aquí en España por pocas cosas que pasa el gobierno salen y hacen una marcha y hablan y ejercen. Obviamente, desgraciadamente, muchas cosas no se pueden controlar y no son parte de la vida. Y creo que una cosa que me enseñó mucho es que a dejarse de preocupar y a solo ocuparse. Otro contraste muy grande que veo es que aquí la gente trabaja y lo disfruta y vive, pero también se da sus vacaciones, sale con su familia, va a donde tenga que ir, va fuera de la ciudad, disfruta. Y en México, desafortunadamente, pues se nos partió el espíritu, ese espíritu de disfrutar y todo el tiempo es trabajar, vives para trabajar, vives para tu trabajo y vives para salir y subsistir de lo poco que se puede obtener de ingresos en México, porque es increíble la cantidad de dinero que se lleva el gobierno y la gente, hay muchísima gente que sale de sol a sol y llega apenas a fin de mes, ¿no? Claro, y es como AMLO subió el salario mínimo, no sé, creo que lo multiplicó 2 veces. Sí, pero no te dice que la canasta básica subió el costo más de 2 veces, y ¿no? que no iba a haber gasolinazos y una serie de cosas. El problema es que también creo que por nuestra parte es un poco, creo, y tampoco digo que yo soy experto, pero creo que es una generación que ha dejado de investigar y ha dejado de ver cosas que están ahí. O sea, no es muy difícil. O sea, yo sé que es muy cómodo vivir de un programa social y que te paguen. Afortunadamente yo no tengo esa necesidad, pero tampoco lo comparto, porque creo que en México hay talento de sobra. Hemos sido campeones mundiales de muchas cosas, de robótica, campeones olímpicos, o sea, creo que hay un talento masivo y creo que si se le invierte el dinero necesario a programas que impulsen, estaba el famoso Instituto del Emprendedor, o sea, había muchas cosas que le generaban un cierto bienestar, sobre todo a la siguiente clase, que somos nosotros, a la clase de jóvenes, de la siguiente clase trabajadora, que oyen a sus papás hablar de muchas cosas, como todo el problema del tráfico de drogas, de todo este tipo de cosas, y obviamente pues te parte el espíritu. Y si aparte no existe una cultura de la inversión, del ahorro, de la actitud, del mérito, de sal y pártete de la madre y sé feliz y no dejes que nadie nunca te diga que no puedes y todas estas cosas, pues, obviamente se complica más. Ahorita que comentaste el tema del salario mínimo, que además es un mito precioso y lo presumen como wow y todo, lo que la gente que le subieron el salario mínimo, si no se da cuenta, pues cuando se da ya too late, es que le metieron impuesto al salario mínimo. Entonces, pues sí te lo suben, pero pagas ICR. Y lo hicieron a propósito porque al subir el salario mínimo recaudan un chingo de lana y esa misma lana la van a usar para otras cosas. Entonces eso de que, wow, subiste el salario mínimo y la gente gana, sí, gana más, pero le quitas también. Y de paso, suben los precios, suben muchas cosas. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, abusan porque saben que no tienen capacidad de darse cuenta de lo que se dan cuenta. Tristemente, hay gente que le gusta vivir al día y convivir al día y tener para el día y decir, yo como hoy, mañana no sé, pero hoy como, pues con eso están conformes. Y ese es el problema y los tienen muy, pero muy bien medidos. Y ese es su nicho de mercado. Entonces, por eso, pues te dicen mañana, puta, viejitos, ancianos, niños con vida, sembrando vida. Sí, está bien. Todo es regalar el dinero, todo es crear gente que... ¿Por qué al viejito en vez de darle dinero no le das empleo que gane el mismo dinero? Porque además no nada más es un tema de resolver su tema económico, es un tema de resolver su tema emocional. Oye, es un adulto, pues
nada más con su pura experiencia y con lo que vivió, imagínate lo que te puede aportar en tus empresas, en todo tu tema, pues mejor pon una legislación que te obligue a contratar gente de la tercera edad. O sea, a ver, no, vamos a regalar. Lo fácil es regalar. Y si regalas, compras voluntades, compras compromisos y compras todo. Es el sistema de estos cuates. Y el problema es que les está resultando, el problema es que les da... pues les da resultado y a nivel mundial, por eso está como está en muchas cosas el mundo y por eso ellos saben que no van a perder nunca, porque mientras que haya... Alguna vez me comentó una gente y me dijo, mira, el día que en el mundo haya igualdad, pues ¿para qué hay mundo? O sea, imagínate un presidente que va a tener un país donde todos son iguales. Pues ¿qué va a gobernar? Pues todos son iguales. O sea, ya para qué, o sea, ahí está el ejemplo, ¿no? Pues entonces... muchas cosas son falacias. Creo que uno de los mayores problemas que yo he visto, especialmente en los niños de nuestra generación y juventud, es eso, que no quieren igualdad. Están siempre buscando la igualdad. ¿Por qué quisieras tener igualdad? Como se diferencia una persona en la vida, es creando inigualdades. Eres mejor que el otro en un deporte, eres mejor que el otro haciendo negocios. Así es como llegas a un buen punto en tu vida. Sin embargo, nos están tratando de endoctrinar que tenemos que estar de acuerdo con lo que ellos nos dan la medida de lo que deberíamos de estar haciendo y no deberíamos de exceder. Yo personalmente creo que México, para que vuelva a sus tiempos de gloria como los que usted vivió, necesitamos jóvenes más rebeldes. Y no rebeldes por que se vayan a fumar y que se metan drogas. No, por supuesto. Que levanten la voz, que estudien, que investiguen, que lo que no les guste, que lo digan. Porque, o si no, vamos a seguir teniendo a López Obrador y a Claudia Sheinbaum y al que viene por los siguientes años. Tenemos que levantarnos y hablar. Y eso es algo de lo que poco se habla. Yo estoy convencido de una cosa, y lo digo en México y lo digo en general. A ver, no hay malos gobiernos, hay malos ciudadanos. Y la otra, todo se lo queremos dejar al gobierno. Es que este gobierno es de lo... ¿Y tú qué estás haciendo para tu país? ¿Tú dónde está la diferencia? ¿En qué vas a contribuir? Porque finalmente en la sociedad vivimos todos, pero hemos caído en una arrogancia de que toda la culpa es del gobierno. Y el gobierno tiene casi que hacer todo por mí cuando tú dices, ¿y tú qué haces por tu país? Ya déjate por tu gobierno, por tu país y por tu sociedad. Y si no haces nada ni por tu país ni por tu sociedad, pues a la larga se va a regresar esa espiral. Entonces, eso que dices es muy cierto. O sea, a ver, y la otra, qué bueno, si los jóvenes de ahora dicen, no, pues queremos igualdad para todos. No, al contrario, yo lo que le digo a Miguel es, güero, tú no te preocupes si el de al lado quiere tirar más la hueva y quiere tener lo mismo. Tú preocúpate por... Es más, entre más haya de esos, más oportunidades vas a tener tú y mejor te va a ir a ti. Esos se quedarán donde se quieran quedar, porque cada quien se queda donde se quiera quedar. Entonces tú dale para adelante y punto. Ahora, también hay cosas que creen que todos así toda la vida. No, pero vuelvo a lo mismo. Tristemente te está volviendo la situación un poco egoísta en el tema de ver por uno, pero es que también si no ves por uno, no ves por tu familia y no ves por tu entorno, pues la sociedad o el querer ayudar al de al lado a veces es muy difícil porque no quieren que los ayudes. Ellos ya traen su tema marcado y eso es lo que quieren, ¿no? Claro. Sí, Sí, pues hoy en día todos queremos... nos han ido acostumbrando en ese caminito de lo fácil, yo soy fiel creyente que nos han ido adoctrinando de cierta forma, desde temas tan grandes como el de la familia. Cada vez los mexicanos tenemos menos hijos. Creo que es un problema real. La pirámide poblacional ya no es una pirámide, es más bien como un rombo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en estos últimos 12 años? Que el gobierno, 6 años, cada vez hay menos hijos. No lo sé, ahorita igual me gustaría saber su opinión, con lo que dice que la familia es muy importante. Y si cada vez estás dando apoyo social, pues ¿quién los va a pagar? Va a llegar un punto en el que el país colapse y nos pase un venezuelazo. Y la gente dice exactamente como tú dices, no, esto no va a pasar, estamos muy lejos. Y ya cuando llega el día, pues sí pasó, ¿no? Entonces... No, el problema es que sí pasó, ya pasó
y creen que no va a pasar nada. Espérense lo que vamos a ver y espérense. Bueno, hoy todavía a muchos no les cae el 20 y creen que todo va a seguir igual, va a pasar. Espérense. Pero porque llevan así siempre, ¿eh? Sí, claro. O sea, el tema es que también se vivió una época en donde decían, bueno, es que como fue de tal manera, había estas cosas, entonces yo voy tranquilo. Y el problema es que son exactamente perfectos porque saben perfectamente que entre que das dinero y no hay Estado de Derecho, cuando vengas a reclamar, ¿a quién lo vas a reclamar? Exactamente. O sea, el día que no caiga tu apoyo, ¿a quién? Oye, que no me cayó mi apoyo este mes. ¿Y el juez? Exactamente. Entonces, obviamente la están moviendo de los dos lados. O sea, toma tú ahí y, a ver, espérame, muevo aquí y entonces hace las dos cosas. Hasta que tengan todo este lado Sí, organizadísimo, es que sí, por supuesto. pues ya claro. cierran Sí, sí. el grifo y va a Y, dejar de y el golpear. tema es que nosotros y nuestro grupo de generación está más enfocado en si el cielo es verde o morado y si somos tres cosas distintas. Digo, no estoy criticando, yo creo que la gente es feliz y capaz de hacer lo que quiera con su vida. Yo hasta cierta medida lo apoyo porque si al final es lo que te hace feliz y lo que te hace ser único a los demás, no tengo problema. El problema yace en que si tu vida entera va a ser enfocarte en lo negativo de la sociedad y en que es que no me respetan como Miguel o como cualquier persona, es que no usan lo que a mí me gusta que usaran, no es que los chavos de ahora se visten de una manera y es que yo soy, o sea, no. Primero, desgraciadamente vivimos en un mundo muy materialista. Y ahora el chavo es más importante de ir a tal restaurante y entonces traer la ropa del momento o parecerme a tal persona. Y el problema es que también los ejemplos que nos dan de parecernos a alguien, pues ya no te dan el ejemplo de parecerte a un premio Nobel de física, de estudiar, de verlo. Es a lo mejor quiero ser como Peso Pluma o a lo mejor quiero ser Rosalía. Digo, no estoy diciendo que sean malas personas ni malas influencias. Ellos saben y perfectamente dominan el público que tienen. El problema es realmente qué quieres. Yo no creo que yo quiera parecerme a un político que le tiene que mentir probablemente le tenga que mentir a su familia, a su gente, a él mismo. Yo creo que el mejor ejemplo que tengo es mi señor padre y creo que me enseñó pues sí, tú estás bien contigo, así se te esté cayendo el mundo, pues no tienes por qué preocuparte. El problema son los de alrededor. Pero pues también, como dices, si la competencia alrededor tuyo no existe, pues menos competencia va a haber y más mundo vas a tener. Y hoy, Federico y Miguel, preguntarles, ¿a dónde creen que va México ahorita con lo que está pasando últimamente con lo de la reforma? Ya vimos que la ministra Norma Piña anunció su renuncia o la renunciaron. ¿Hacia dónde ven México? Mira, a ver, yo viví un sistema político con el que ya acabaron estos cuates. Había Estado de Derecho, había organismos independientes, todo eso ayudaba, por más que... O sea, ahora que dicen, es que el INAI cuesta mucho, no manches, cuesta mucho tus estupideces que haces de tirar el dinero en una refinería que no refina petróleo. Eso sí es, Eso es tirar dinero. Eso sí es tirar el dinero. No les gusta la transparencia, no les gusta que los cuestiones, no les gusta nada. Vamos a vivir en una especie como de tierra de nadie. Esto de la reforma al Poder Judicial, yo no digo que el Poder Judicial nuestro era perfecto, pero por lo menos había reglas del juego, había cosas, servían para arte, servía la propiedad privada, servían muchas cosas. Espérense, porque lo primero que va a violar este tema y lo primero que no va a haber son derechos humanos. Entonces, pues, ¿en manos de quién voy a estar? De un cuate que van a escoger de no sé dónde porque no les gusta. Acuérdense que el lema de ellos y la política de ellos es 95% lealtad, 5% capacidad. Pues eso lo dice todo, ¿no? Pues yo puedo nombrar a mi chofer, que me es muy leal. Igual no es lo suficientemente capaz, pero yo necesito a alguien que sea leal para poder hacer de las mías. Entonces, híjole, yo estoy muy escéptico por lo que viví, por lo que he vivido, pero por el sentido común. No entiendo por qué. A ver, ¿por qué te da miedo que haya Suprema Corte? ¿Por qué te da miedo que haya INAI? ¿Qué vas a hacer para que te dé miedo eso? Pues ya vimos lo que hicieron.
No me cuestiones, no me preguntes, todo se vale, hay un cinismo de lo peor, el gobierno de las asignaciones directas. Entonces, pues yo no creo que el futuro pinte bien estando así. Y la única forma, y lo hemos visto a lo largo de la historia del mundo, es que hasta que México se decida, la ciudadanía diga ya basta y la sociedad diga hasta aquí, es cuando vas a dejar de tener esos gobiernos. No quiero decir que con una guerra civil, no, pero con un decir ya basta y ahora sí, ya basta. Pero mientras que no pase esto, estos cuates no paran, ¿eh? Estos ya tienen muy medido su tema, estos van, ahora sí que van como dice el dicho, voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito, si no, ande como quieras. Y la pregunta es si en su México de ellos caben otros, porque ellos ya tienen muy trazado su México. Su México se les va a acabar el día que se acabe la lana. Y no hay lana que aguante que tires la lana, y menos si a la planta productiva de tu país también la deshaces y le pegas o no le das garantías. A mí algo que me trae preocupado y que veo que el día de mañana, eso es lo más difícil de nuestro país, es el tema del cobro de piso, la extorsión y el si no me pagas te mato y si, pues sí, pues entonces o cierro mi changarro o me matas. Y si así va a ser, te repito, todo dura, todo tiene un ciclo. O sea, estás jalando la liga muy duro, un día se va a romper y va a acabar mal. Yo no veo... Ellos, ¿por qué te van a decir? Es que no va a pasar lo que tú crees que va a pasar. Si ya pasó. Está pasando. O sea, ¿por qué me estás...? Yo ya no creo en tus garantías, yo ya no creo en que me digan, no, pero no va a ser así. No, ya fue así. Entonces, y por eso te digo que es muy cuestionable. Híjole, pero es que antes estábamos peor. Pues yo no sé si estábamos peor, pero yo no he visto lo peor yo no lo veía antes, con todos sus errores, sus terribles... Yo no estoy diciendo que... Pero hoy sí estoy viendo atrocidades que dices, ¿qué es esto, cabrón? Y atrocidades que dicen, todo es por la gente, no es cierto. Todo es para ellos, no es para la gente. La gente, sus disque consultas de jueces, todo es pura simulación. Ellos ya escogieron a los jueces, van a decir que la gente los escogió y luego va a pasar lo que está pasando ahorita. Es que 34 millones de mexicanos votaron por mí. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues los 34 millones de mexicanos que votaron por mí. No, y tienes otro problema muy grande. Parte de tu tejido social no quiere ni siquiera estar involucrado. Porque de un padrón electoral de 90 millones, 60 que no salgan a votar. Bueno, no, más bien no salieron a votar 40 millones, que esa es otra, ¿no? Eso se llama antipatía y se llama hueva, bueno, o se llama como le quiera llamar. Está bueno, cañón, perdón, ¿no? 40, pero sí. El problema es, sí, después de 6 años me estoy quejando y a la mera la hora, pues... Es como La Casa de los Famosos, este programa que estuvo de moda hace un par de meses en México. Sí. Votaron creo que 30 millones de personas. No, 35 millones por el último de ahí. O sea, para eso sí votas, ¿no? Para eso sí. Pero pero ¿sabes qué es lo que es terrorífico? ¿Sabes qué es terrorífico? Que ese es el tipo de país que tienes. O sea, estoy votando por un güey de una casa que está adentro, que me hace reír y que es... Si votas por él es porque quieres ser como él. Claro. Si votas con él es porque te identificas con él. Algo hay que me gustó para que votara por él. O sea, tuvo los mismos votos Wendy que la señora Sheinbaum. Qué belleza de país, ¿no? Qué chulada. No, y qué diferencia. Entonces, o sea, cuando dices está cabrón, ¿no? Sí. No, y uno es un programa y el otro va a ser presidente de México. Pero esos son tus ídolos, esos son a los que te gustan, esos son, porque si no votas, pues, o sea, el que no votó por ella, una de dos, o no veía el programa o no creía en ella. No, y creo que la conclusión más grande que sacas es, o sea, para conocer a tu gente, pues nada más está en una conversación de 5 minutos con la persona en general. Entonces, o sea, si tú le preguntas, oye, ¿tú sabes quién es Mario Vargas Llosa? O ¿tú sabes quién es Peso Pluma o Natanael Cano? Pues pregúntale a cuánta gente me contesta sobre cuánta gente va a decirle lo demás. Y creo que Natanael Cano sí te van a decir. No, por supuesto que sí, claro. No es acerca de eso. El problema es que, o sea, como dije, o sea, yo tampoco soy, o sea, yo también me dejo un poco llevar y obviamente cuando oigo algo en internet, pues me parece, me pega al oído y se oye bonito. El tema es que
no dejes que eso te influya y que investigues y veas a ver por qué me lo está diciendo a Claro. mí, por qué yo, qué tipo de aproximación está haciendo. O sea, si yo, hombre de 22 años, de tal y tales características, de tal entorno social, me está llegando esta información, ¿por qué? Y pues contrarrestarlo con pues, que me están queriendo decir. Claro. Y Sí. yo creo que todo esto es la falta de nacionalismo que tenemos en Sí, México. estoy de A ver, acuerdo. las elecciones de los Estados Unidos fueron esta semana. Ganó Donald Trump. Y a mí me pueden decir que por qué estoy apoyando a Donald Trump, pero hay muchas algo cosas. claro en los Estados Unidos, que los jóvenes están votando. Los jóvenes salieron, están expresando sus votos y están contentos de que ganó Donald Trump. Puedes verlo en las redes sociales. Ahorita las redes sociales determinan No, quién está es el claro. siguiente presidente. Y los ves bailando, saltando, con sus gorras de Donald Trump. ¿Dónde está eso en México? ¿Dónde están las personas que quieren ser como López Obrador, como Claudia Sheinbaum? No existe, no hay. No hay nacionalismo, no hay esa pasión y amor por el país. Es que son ídolos, yo creo que los idolatran. No, puedes decirle a un señor que es fan de López Obrador. López Obrador dijo que el cielo es verde y es azul. Es verde. Es verde y No, se no, acabó, y ¿no? el tema es que pues, comprar un ídolo, no sé, o sea, tú ser parte de un ídolo no es porque o sea, si mañana llegara cualquier persona, no sé, por decirte algo, Natanael Cano llega y me dice, oye, te doy 50,000 pesos para que seas mi fan y tienes que ir a todos los conciertos. Pues bien en el fondo, pues no, ni siquiera sé si como canta, si me gusta, no, nada más es como pues ahí voy y bueno, órale, va. Y el tema es que tampoco existe, también el otro lado, pues es una chulada, porque no existe un contrapeso, más allá de que, desgraciadamente también, como dice mi señor padre, el tema es que en el Congreso, pues ahí está tu coca y no me estés molestando, porque como hay un solo peso y hay un solo regulador de todo, pues obviamente, aunque haya tres del otro lado, pues los otros tres, pues nada más van a quedar viendo a ver cuándo terminan estos, ¿no? Y creo que ahí entra, estaba en Twitter, X, que le cambiaron el nombre, que a mí es una de las mejores redes sociales que existen, y justamente ahí me estaba peleando con unos chairos, y uno de ellos me pone, uno de los que me estaban apoyando me puso, es que en México no ha habido la derecha, ha habido la extrema izquierda y la izquierda, no ha habido una derecha, la cual estamos viendo en otros países, Argentina, Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pero, ¿Creen a que ver, México necesita una derecha? pero a ver, yo vuelvo a preguntar lo mismo. Órale, va, llega a la derecha y después ¿qué? O sea, tu tema es que no es que haya un triángulo, un cuadrado y un círculo. Tu tema es el tejido social, es la gente. ¿Qué es criticó Morena? ¿O qué decía Morena? El neoliberalismo nos puso en la madre. Sí, nada más que el neoliberalismo era abrir tu país. Era decir, es muy fácil, necesito inversión extranjera, tengo demasiada grasa que eran organismos que yo no debería de tener, que voy a vender, como fueron fertilizantes y una serie de cosas, pues, que debería estar en manos de privados. Digamos que empezó a adelgazar la estructura de los gobiernos de lo que les sobraba para que no les costara. Pues eso era, o sea, sí, neoliberalismo, o sea, es planeación. Era el decir qué sí debo tener y qué no debo tener. Y también resulta que fue el terrible de los terribles males y sistemas y lo peor que le pudo pasar a México. Y entonces estamos regresando a que ahora el país de los 70s, donde todo el aparato es del gobierno, todo lo debe de manejar el gobierno, todo lo debe regular el gobierno, y la pregunta es ¿con qué lana? ¿Y con qué lógica? ¿Y con qué todo? Te estás volviendo a cerrar al mundo. Entonces aquí ya no es yo creo que es más de modelos económicos que de tema de derecha o izquierda. O sea, quieres estar en el mundo actual y quieres estar vigente, pues necesitas abrirte al mercado y globalizarte. Quieres estar cerrado, tipo los países que están cerrados, pues... A ver, la gran pregunta es ¿por qué México no vive de su mercado interno? ¿No? Porque no hay capacidad de pago, ¿no? Bueno, pues ahí está. Entonces, ahí está el tema, ¿no? No, y aunque hubiera, o sea, el tema es, pues eres el mayor exportador, o sea, por ejemplo, eres el mayor exportador de plata y cualquier cosa que vean aquí alrededor que sea electrónica requiere plata porque es el mejor conductor de electricidad que existe en el planeta.
Y el tema es que en vez de estar invirtiendo dinero en lo bueno, inviertes en lo no tan bueno. Y tienes otra, se te viene y la sabes tú y la sé yo. ¿Quién va a ser el conducto interoceánico? ¿Qué tanto dicen que va a pasar? O sea, ¿cómo? Vas a tener que contratar a otra empresa de fuera, con sus costos, con sus cosas, que te va a salir en una lana, y después por andar regalando dinero, ¿cómo lo vas a pagar? Bueno, más que regalar dinero, resulta que también el tren interoceánico lo va a hacer las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ya se volvieron el ICA las constructoras fuertes de la finalidad que tienen. Y supuestamente es para ahorrarte una lana. Ni te ahorras nada. Queda peor y sale más caro. Sí, o sea, a ver, todo es al revés. Y todo es, no entiendo su lógica. Bueno, sí entiendo su lógica, que su lógica es darle a tolito con el dedo a la gente, al pueblo, al país, y ellos salirse con la suya y todo. Yo nada más voy a hacer un razonamiento. El presupuesto 2025, pues la mayoría de lo que viene ya viene indexado. O sea, a ver, primero que nada, tienes que presupuestar lo que no se acabó. Pues no se acabó el aeropuerto. El Felipe Ángeles pues está posiblemente acabado, pero todavía no lo echan a andar, no deja lana. Más que el tema de carga. Tu refinería, pues es seguirle metiendo dinero bueno al malo. Y todo lo que no se acabó cuesta y lo tienes que meter en el presupuesto. Y todo eso que cuesta y metes en el presupuesto, dejas de hacer nueva infraestructura por eso. Pero sin embargo ya anunciamos que vamos a hacer un chingo de cosas. Entonces, ¿de dónde? ¿Con qué? Y vuelvo a lo mismo, pues trae 6 billones de deuda. ¿Todavía la aguantas? ¿Las calificadas? Sí, pero es deuda. Y el tema es de dónde vas a sacar para tus programas. Yo sí creo que el día que se les acabe la lana para los programas sociales, entonces sí vas a decir, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero... No sé cuánto tiempo dé más eso, no sé cuánto tiempo, pero si siguen con sus rollos de ponerle en la torre, de no hacer esquemas mixtos, de que todo sea el gobierno, de que la inversión, yo le voy a decir cuánto puedes invertir. Pues imagínate, o sea, yo soy BlackRock o soy el dueño del dinero y tú me vas a decir que no me vas a dar el 40% de una inversión. No, pues el dinero es mío, yo soy el que digo si quiero o no quiero, ¿no? Entonces, claro, es ilógico, pero no, bueno. y pues es que pues habrá que... Temes que esto también está muy fresco. El que acaba este nuevo sexenio. Entonces, pues, ahora sí que transicionas y lo pones ahí y dices, pues vamos a ver qué pasa. Y en el Inter, pues es aguantar y ya. Porque si no, es que si no, no tienes otra opción. O sea, ahorita, por más que queramos decir, bueno, el otro día le pregunté, oye, ¿qué opinas de ella? Y pues, a ver, lleva menos de 2 meses. ¿Qué puedo hacer? También ella está tratando de, por un lado, porque ella no creas que no sabe, ella sabe que Trump ya entró y Trump no le va a decir, oye, tú haz tu tema y yo aquí con mis cosas y yo me voy a podar mi jardín y no, va a decir, a ver, espérame tantito, como que tu poder y el tema es que su tema nunca va a terminar, entonces, ¿o qué? Me está cayendo el 20 día a día que Trump ganó porque pues, por lo menos es más bravo, por lo menos es más, dice las cosas como son, dice, va a pasar esto, va a suceder esto. Yo era pro Biden, respeto mucho a Biden, me caía muy bien a Biden, pero por lo menos con México fue muy suavecito Biden. Y hay cosas que no puede ser suavecito, hay cosas que dices, o es así, y más en el tipo de gobiernos como los de Latinoamérica. O sea, a ver, hoy tienes 100,000 enfermos de fentanilo al año. ¿De dónde viene el fentanilo y por qué pasa el fentanilo? Entonces, si fueras un poquito más de mano dura, pues eso te lo ahorras. El problema es por qué dejaron que eso pasara. O sea, también son cosas que dice uno, pero bueno. Al final hay que aguantar, porque es que si no, ¿qué hago? O sea, ahorita no me voy a más poner que a... aguantar y criticar, vuelvo a lo mismo. Tienes que buscar tu destino, tu vida, ver cómo la haces tú para sobrevivir, prepararte tú y por ahí es el camino. O sea, querer salvar el mundo está medio difícil cuando no lo salvan ni los que lo pueden salvar, ¿no? claro. Mucha gente quiere salvar al mundo y no tiende la cama cuando se levanta, ¿no? Exactamente. Entonces, Federico, Miguel, una de las preguntas que les hacemos a todos los invitados del podcast es, si pudieras hablar, tal vez, en tu caso, Federico, con tu versión más joven y en tu caso, Miguel, con tu versión de hace unos años, ¿qué se dirían o qué se recomendarían que le puede servir a mucha gente? Tuyo.
Los dos. No, a ver, la más joven es decirles a los jóvenes, a ver, yo fui joven, yo fui adolescente, hay edades donde te vale, o sea, lo único que quieres es medio pasártela bien y decir, ¿para qué esto? ¿Para qué el otro? Mi experiencia es que todo tiene... Cuando eres joven quieres ser grande, cuando eres grande quieres ser joven. Cada cosa tiene su tiempo y su tema en la vida. Hoy los jóvenes que sean apáticos y digan, no, ya llegará el momento y ya veré qué rollo, la van a pagar muy duro. O sea, si no les cae el 20 en serio de cómo está el tema, la van a pasar muy duro. Ahora, igual dicen, pues ya veremos qué pasa cuando pase. Pues así les va a pasar. Yo lo que les diría es que todo gira alrededor, si no de la política, de la información. Hay que estar informados para ver qué sigue y qué viene. No puedes ser tan escéptico de eso. Entonces, si lo hacen, algo les va a preocupar. Y si les preocupa, algo los va a mover. Y si los mueve, pues entonces esto puede cambiar. El problema no son los gobiernos ni los sistemas, es la gente y la sociedad. Yo cada vez que viajo me doy cuenta que los países son su gente. Punto. No hay más. Entonces ya dije todo. Entonces, ¿qué tipo de...? Por eso cuando digo, hay varias ciudadanías en un mismo país. Bueno, pues, pero ¿qué quieren, no? Entonces yo lo que diría es no se confíen, el confort dura poco, el ya veremos también, y esto tarde que temprano pues va a llegar la realidad, y la realidad es que si no te preocupas cuando te tenías que preocupar, cuando llegue el momento de preocuparte, pues ya traes la ola encima, ¿no? Claro. Muy cierto, muy cierto. No, y a ver, yo creo que para mi versión, primero, pues nació bien, tranquilo, vivió muchos años un poquito como separado de la realidad, si lo puedo decir así, como muy disperso. Y en un punto de mi vida, pues empezó, ya sabes, el gran cambio de la madurez y de preguntarte, oye, ¿qué va a pasar? Y todo esto. Pero yo creo que le diría, primero, pues siempre yo fui muy preocupón, siempre, desde chiquito. Siempre era de, ay, no, oye, ¿qué va a pasar con esto? Y el gobierno, y, ¿sabes? Digo, era cuestión de cómo se vivían las cosas y cómo se platicaban. El tema es que hasta cierto punto, pues, como dice mi papá, no te puedes estar preocupando toda la vida por las cosas. Entonces yo creo que la mejor cosa que le diría es déjalo que fluya y pues vamos a ver qué pasa, porque si no es que yo me dijo, en un punto yo estaba destruido y ella llegaba y le decía, oye, ¿qué pasa? Pero me dices que si no vas a vivir así toda la vida. Hay un dicho que a mí me enseñaron de chico, me lo decía mi papá y creo que sirve mucho y es muy ejemplificativo, que dice, el que se ocupa no se preocupa. Pues trata de ocuparte. Porque por un lado digo yo, no sean tan antipáticos, y por el otro dices, fluye. No, a ver, no nos confundamos. Fluye, preocúpate y ve qué vas a hacer. Preocúpate, porque si no, pues te vas a preocupar a la larga, ¿eh? O sea, esto es de tiempo. Y creo que mucha gente piensa que el destino está escrito. El destino no No, está escrito. no, el eso destino yo lo también escribimos estoy de nosotros acuerdo. con nuestras acciones. Claro. Sí, si no nos quedaríamos acostados y... No, pues sí, mi esperamos a que destino llegue. mi destino es que quedarme acostado. No. Claro. Eso no existe. Y ahorita, complementando un poco lo que nos dices, es como una frase de Marco Aurelio, me parece, que es, tienes un problema, ¿puedes hacer algo? Sí, hazlo. No, pues despreocúpate. Si No, puedes es arreglar. que ni le muevas. O sea, es de, oye, es que Trump y estos hicieron esto. Bueno, brother, ¿Qué vas a hacer? mala tarde. O sea, Y también hay que hacer algo al respecto. Creo que hay que hacer un México chingón de nuevo. sí, Pero hay que estoy empezar de por acuerdo. uno. Sí. Como No, usted lo dijo. sí. La ciudadanía es el país. Y si tú como ciudadano no estás haciendo nada al respecto, ¿qué esperas? Yo siempre digo que la mejor forma de ayudar a mi país es no chingando a mi país, ¿no? No es la mejor. Y yo voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer en mi entorno y en mi tema. De ahí en fuera hay cosas que no puedo hacer. Entonces, pues simplemente con no hacer fregaderas para tu país, cuando estás ayudando a tu país, porque hoy por hoy así está el tema. Claro, y creo que, por ejemplo, cosas como esta, como las que estamos haciendo, que muchas gracias a los dos por venir, compartirnos lo que saben, hablar honestamente, que creo que es lo más difícil y más cuando estamos rodeados de cámaras. Creo que esto va a ayudar a mucha gente
y nos va a ayudar a, no sé, me pongo en el otro lado de la cámara y probablemente sí me replanteo una o dos cosas de la forma de vivir que tengo. Entonces les quiero agradecer de primera mano. No los conocía, no tenía el gusto de conocerlo a Miguel. Un gusto siempre es mío. Y un gustazo a los dos y esperemos pronto tenerlos otra vez por acá. Claro que sí. Yo Gracias. también Mucho gusto. les agradezco de parte de la audiencia del podcast, les agradezco de la parte de nuestra generación, la de Miguel, la mía y la de La Nacho. nuestra. Porque a ustedes ya no les tocaron, pero le agradezco de su parte porque tenemos mucho que aprender, tenemos muchas cosas que hacer. Y como lo dije antes, vamos a hacer a México chingón de nuevo. Pero como usted lo dijo, empezamos con nosotros. Sí, es lo que toca. De otra manera no se puede, ¿eh? Claro. Así es. Está Nos bueno. despedimos entonces. La Gracias. segunda parte es obligatoria. Ya. Sí, Entonces, sí, claro. nos vemos en el siguiente Sale. episodio. Chairos, déjenos en los comentarios qué opinan. Gracias.